Bienvenidos a este programa especial dedicado a un médico que hace 50 años revolucionó la cirugía cardiovascular. La ciudad de La Plata fue su hogar. Aquí nació, realizó sus estudios y se formó como médico. Se llamaba René Favaloro. Hoy vamos a rendirle homenaje a su obra y por sobre todo a sus pasiones de vida. Este recorrido comienza con un puente que el doctor Favaloro construyó. Ese puente le salvó la vida a una mujer que fue operada en mayo de 1957 en Estados Unidos, en la Cleveland Clinic. Hoy es una técnica que salva a millones. El bypass aortocoronario. René Favaloro lo que realizó a nivel mundial fue más que una técnica, una revolución absoluta, porque de alguna manera él con su técnica lo que hizo fue inventar la cirugía coronaria. Porque antes del bypass de Favaloro, las técnicas que había eran muy pero muy cruentas. ¿Qué hace el doctor Favaloro? Primero, durante muchos años investiga todas las coronariografías, que eran los estudios que hacía el doctor Jones, para saber realmente los signos y síntomas que tenía el paciente y cuáles de las arterias estaban afectadas. Tuvimos muchas dificultades en los comienzos, sobre todo con la parte de las arterias coronarias, porque no creían que se podía hacer nada, pero el bypass aortocoronario le dio a la coronariografía un primer lugar, porque era imposible hacer bypass si uno no tiene una buena visualización de las coronarias, ver qué obstrucciones hay, qué severidad de obstrucción y cómo son las arterias más allá de las obstrucciones. Y cuando toma la decisión de hacer la cirugía, hay una anécdota muy interesante de uno de sus ayudantes que en la Cleveland le dice: mire doctor, la verdad que voy a rezar un poco. ¿Por qué? Por la altísima mortalidad que tiene esta cirugía. Favaloro le dijo: mire, si va a rezar tanto, cámbiese de equipo, porque yo creo que lo voy a hacer bien. ¿Y qué hace Favaloro? Inventa una cosa trascendental. Él dice: si yo tengo una obstrucción en la arteria, no voy a arreglar la obstrucción, sino que directamente puenteo la obstrucción, hago la unión de la arteria con la vena, que se llama anastomosis, más allá de la obstrucción, y saco la sangre del lugar sano. ¿Y cuál es el lugar sano? La arteria aorta. La arteria que nace del corazón y lleva la sangre al resto del cuerpo. El bypass aortocoronario ha sido el que ha demostrado que lo más importante para el corazón cuando tiene un infarto o cuando tiene falta de sangre es darle sangre oxigenada, cosa que se lo daba el bypass. Bypass quiere decir puente, es decir, tengo una arteria, un conducto que está tapado por acá. Si le pongo otro conducto y lo conecto a la parte distal, ahora la sangre va por ese puente y soluciona el problema. Un tesón tenía, una capacidad discursiva extraordinaria, que es lo que hace. Dijo: voy a ver las variantes técnicas. Y ahí sí creo que está la genialidad de haber dicho: no le voy a sacar la sangre de la propia arteria chiquita, me voy a ir donde hay mucha sangre y donde es más fácil hacer la unión de la vena, que es la aorta. Como dijo José María Mainetti en su oportunidad, hay una cirugía cardiovascular antes de René Favaloro y una cirugía cardiovascular después de René Favaloro. Hasta ese momento nadie lo había hecho. Entonces me parece que sí tiene algo de genialidad que está por fuera de su capacidad técnica. René Favaloro se crió en La Plata. Sus calles y diagonales fueron testigos de su formación desde la escuela primaria a la universidad. Su madre era modista, su padre ebanista, y de ellos aprendió a valorar el esfuerzo y la disciplina en el trabajo. Yo vengo de una familia humilde donde el trabajo era hasta pasión, yo diría, porque a través del trabajo se podía sobrevivir y se podía convivir. Mi madre con su trabajo de modista y mi padre en su pequeño taller de carpintería. Mi padre trabajaba, no sé, sábados, domingos, a lo mejor dejaba Navidad y Año Nuevo. René nace en 68, 1 y 2, que eran la casa de los suegros del padre, mi tío Juan. Ahí tiene el contacto con la famosa abuela Cesárea, con la cual él tiene su amor a la tierra, porque prácticamente
todo el contacto con la naturaleza lo hizo a través de su abuela. Con ella convivía especialmente en las tardes, íbamos al huerto, aprendí a hacer la quinta, a cuidar de los animales. Y a la quien le dedicó la tesis, que como título tiene "Quien me hizo apreciar hasta la belleza de una pobre rama seca". Ese es el título de la tesis que René le ofrece a la abuela. Y yo le dediqué la tesis a mi abuela. Me acuerdo que hablé con mi madre muy cuidadosamente y le tuve que pedir disculpas y le dije, mirá mamá, yo creo que debo dedicarle la tesis a ella. Y mi madre estuvo de acuerdo. Y ustedes van a ver que en una página dice a mi abuela Cesárea que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Favaloro cursó el secundario en el Colegio Nacional de La Plata y de sus docentes incorporó la base humanística de su formación. Cuando ingresó al Colegio Nacional, mi tío, el padre, que era ebanista, estaba en una situación muy difícil económicamente, como todos los inmigrantes que llegaban acá al país, y le mandó al Colegio Nacional, que en esa época se solía hacer, una carta pidiendo una beca para que René pudiera entrar en el Colegio Nacional. Y el rector se lo concede y así empieza René los estudios en el Colegio Nacional. El doctor Favaloro fue alumno de este establecimiento entre el año 36 y el año 41. Fue un alumno que fue muy esforzado y que se vio a lo largo de, digamos, las calificaciones que acompañan su legajo y de su paso por el colegio, ¿no es cierto? Fue a un colegio nacional que nos impactó, porque Joaquín B. González insistía que todo universitario tiene que tener un compromiso social. Y ese colegio nacional, que a veces Ernesto también, Sábato, se acuerda porque él también pasó allí, tenemos el orgullo. Con Enrique Sureña. Claro, con Enrique Sureña, con Martínez Estrada, nos enseñaron esa cosa del compromiso social. Él fue un alumno muy comprometido con su entorno y sobre todo preocupado por las cuestiones sociales. Eso es lo que luego él va a desarrollar en sus primeros tiempos de la actividad médica, ¿no? Y la concepción que él tuvo acerca de la medicina, ¿no? Pero bueno, desde la escuela secundaria ya se vislumbraba en esos tiempos. Tuvo grandes profesores, que él siempre los recordaba, que era Carlos Sánchez Villamonte, Ezequiel Martínez Estrada, Pedro Enrique Sureña. Precisamente por ser uno de los discípulos de Pedro Enrique Sureña, él escribe el libro Don Pedro y la educación. Por educación quizá ligado a su pasado como adolescente en el Colegio Nacional y que lo llevó a escribir unas obras más significativas de él, que es Don Pedro y la educación, en la cual hace referencia a uno de sus maestros de la escuela, Pedro Enrique Sureña, que lo lleva a elaborar un tratado, un pensamiento de él sobre la educación en la Argentina, ¿no? Temas como educación, historia, siempre estaban en la mesa y siempre estaban en las discusiones de él. Se atribuyen sus primeros vínculos con la medicina a la influencia de su tío médico, quien le dio la posibilidad de conocer un consultorio desde pequeño. Se iba a Avellaneda y lo acompañaba al tío a hacer los famosos auxilios a domicilio, que antes se solía hacer, el médico terminaba el consultorio y después salía a ver los pacientes a su domicilio. Y René lo acompañaba al tío a todos los domicilios a hacer precisamente las consultas. Se inspiró ahí prácticamente con el tío. En esta suerte de explosión formativa entre la escuela, el barrio y los potreros, René llega a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. En 1942, René ingresa en la Facultad de Medicina y hace toda su trayectoria hasta 1949. En esa facultad, René tiene una trayectoria brillante, con un promedio altísimo. Se recibe y hay un concurso en el Policlínico. Y entonces el director me llamó y me dijo que bueno, que yo era el hombre que tenía que estar ahí. En ese momento la familia económicamente no estaba nada bien. René tampoco tenía un peso. Pero entonces me dijo que había que firmar un papel. Me mostró, ya lo tenía preparado ahí, para decir que uno estaba de acuerdo con la doctrina nacional, que era la doctrina de aquel entonces del Partido Peronista. Sin embargo, no pudo asumir que hubiera sido el primer cargo que René hubiera tenido en el hospital, porque no firmó la ficha de afiliación al partido de turno que en ese momento gobernaba la Argentina. Yo le dije que me diera 24 horas y después volví al otro día y le dije, mire doctor, usted sabe bien
Yo no estoy afiliado a ningún lado, no estoy a favor ni en contra, pero siempre he creído en ciertos principios que son fundamentales. Es decir, si yo dicen que merezco el puesto porque he trabajado, porque he hecho esfuerzo, porque he atendido a la gente, porque trabajo mañana, tarde y noche, porque qué sé yo, tengo las mejores notas en la facultad y todo eso, me parece que esto no hace falta, no es una cosa. Entonces no acepté. Ese fue el motivo por el cual fue desplazado de un concurso que él había ganado en Buena Ley en 1949. En todas las personas conviven pasiones diferentes. Cada una de ellas nos muestra un aspecto que nos sirve para comprender cabalmente cómo es la personalidad de un individuo. Y si ese individuo es René Favaloro, la tarea que vamos a iniciar puede ser apasionante. Por eso vamos a ir dejando la cronología de lado para abordar con precisión de cirujanos los distintos Favaloro que de alguna manera coexistieron en este ícono de la medicina. Favaloro era un médico general con una muy buena escuela quirúrgica del doctor Mainetti de La Plata, pero que tenía la convicción de hacer una medicina general, una medicina quirúrgica, y se va al interior del país a desarrollarla. Y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, ahí en el oeste de la Pampa Seca, ya donde empieza el desierto, y convivir con gente muy pobre. Surge la posibilidad de ir a La Pampa, Jacinto Arauz, que está a 200 kilómetros de Santa Rosa, ahí en La Pampa, y allí había un médico que estaba muy enfermo. Llegó esa carta de Jacinto Arauz, el doctor Rayu Vega, que todo el mundo se acordará y se seguirá acordando porque fue un hombre excepcional, se enfermó y entonces no encontraba a nadie que lo pudiera reemplazar. Entonces René va transitoriamente por 5 o 6 meses a Jacinto Arauz pensando que iba a ser una cosa muy fugaz hasta que él se organizara. Acepté 3 meses para que él pudiera seguir su tratamiento en Buenos Aires y demás. Así que fui realmente con la idea de estar ahí 3 meses y después volverme, pero los 3 meses se hicieron casi 12 años. Me imagino el desafío del doctor Favaloro de llegar a Jacinto Arauz en la década de los 50 como algo bastante difícil. Él venía por 3 o 4 meses, nada más. Se terminó enamorando del lugar y de la gente y se quedó los 12 años que todo el mundo sabe. Llega a Jacinto Arauz y se instala junto con este médico y ahí empieza su obra. Cuando llega el doctor René en el año 50, el pueblo era muy diferente a como está ahora. Tenía una carencia en cierta infraestructura. Atender en el campo un parto que venía mal y estaba solo, posición transversa, o el chico venía al revés y yo tenía que estar ahí con una lámpara que no sé, qué sé yo, atendiendo todo eso y sabiendo que podían producirse complicaciones de cualquier cosa. Yo le estoy hablando de 60 años atrás. Ahora uno se da cuenta de la miseria que era eso, pero ahora, claro, todo más moderno. Y nosotros estábamos felices porque no conocíamos otra cosa, entonces nos sentíamos bien con eso. Los médicos anteriores tenían que derivar los pacientes por el ferrocarril a Bahía Blanca. Yo era un curandero con título, lo digo así. Es decir, yo lo que hacía era atender lo más rutinario y después, cuando la cosa se complicaba, había que derivarlo a Bahía Blanca o Santa Rosa porque no había nada. Estaba el consultorio con las pocas cosas para atender, el instrumental para la obstetricia que se hacía, alguna heridita superficial, pero a mí me pasaron muchas cosas que me fueron haciendo ver el desastre de esa zona. A medida que uno va viviendo se da cuenta que estábamos muy atrasados en ese tiempo. Así que en esa época estuvo él acá. Por ejemplo, no había una clínica con quirófano. Lo que era absolutamente nada en Jacinto Arauz, termina construyendo una cliniquita y haciendo todo tipo de intervenciones quirúrgicas. Junto con su hermano hicieron esa clínica que tanto bien le hizo a la población. Me tocó atender partos, al principio solito porque no teníamos nada, hasta que armamos de una casa vieja una cliniquita que bueno, que tuvo valor porque ahí se operaba, se atendían las fracturas, etc. Pero al principio era andar de rancho en rancho y de casa en casa
recibiendo este milagro de la vida. Conocerlo cuando ya trabajaba con él, porque uno lo ve una vez, dos, cada tanto, no es conocer una persona. Entonces lo conocí después cuando empecé a trabajar ahí en la clínica. Empecé a trabajar como mucama y llegué a ayudar en las operaciones, así, segunda ayudante. Él daba conferencias en la iglesia valdense y la gente iba y lo escuchaba, porque la gente de acá le gustaban todas esas cosas. Dábamos charlas en la iglesia valdense, era el único salón grande, y entonces juntábamos, venían ahí la gente, venía y les juntábamos y le hablábamos y le explicábamos cómo había que cuidar la salud. Pero por sobre todas las cosas, cada paciente que venía con algún problema u otro, uno trataba de que entendiera su enfermedad, que entendiera su problema, y si aprendía alguna cosa, que tratara de diseminarla. Le estoy hablando de 60 años atrás, cuando actuaban las comadronas. Entonces René arma la clínica, incorpora a las comadronas de la zona. Los grandes colaboradores míos fueron las comadronas, que las hice todas amigas y las fui instruyendo en esto, y los maestros rurales. Él les enseñaba cómo había que esterilizar las cosas, la limpieza, la alimentación, todo. Como está transmitido en los libros que escribió René como médico rural, historia de un médico rural, combatir la diarrea estival, acá con la comadrona para enseñarle cómo atender un parto, cuando viene un parto mal, qué hacer. Porque él, aparte de ser médico así, le gustaba hacer docencia. En aquella época, ejercer la medicina en esta zona, si uno no estaba bien preparado como lo estaba él, era algo muy difícil. Para ganarse un poco a la gente que estaba ya muy acostumbrada a su médico, y era muy difícil para un médico joven poder enfrentarse con los desafíos que existían. Y así fue arreglando cosas en Jacinto Arauz. Por ejemplo, el tema del empacho. ¿Qué le dio? Leche recién ordeñada. Nosotros tenemos la vaca ahí. Bueno, le quiero recordar que esa leche es para un ternero de 35 kilos. Enseñarle que esa leche que estaba hecha para un ternero que al año era igual que la madre, la cosa de la leche de la madre era diferente, explicárselo ahí. Y entonces cómo había que preparar la mamadera. Entonces les enseñaba cómo la tenía que reducir, agregarle agua, ponerle tal cosa. Se hacía como una resistencia cuando llega un médico nuevo, mirá, qué sé yo. Así que me tomé el trabajo de ir casita por casita y enseñarles que lo mejor era primero que había que hervir la leche, que no era eso del subir del hervor, por lo menos 5 o 10 minutos. El agua hervida, pero no hirviendo. Enseguida se conquistó la gente, enseguida. Acá en el pueblo creó la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas porque su equipo de rayos X no funcionaba correctamente, y eso era debido a que la usina que generaba la energía de 8 de la mañana a 12 de la noche no estaba calibrada en el nivel que tenía que estar. Es importante recordar que en ese lugar no había luz de noche, era una cooperativa que a las 12 se cortaba, eso me acuerdo mi madre siempre contaba. Así que bueno, con un grupo de personas fundaron la cooperativa y trajeron la energía y el agua potable a toda la población, y con eso lograron terminar también con una epidemia de diarrea infantil que había en esa época. Todo lo que se cuenta y se dice sobre él en la primera etapa en Jacinto Arauz era que todo lo que hacía lo reinvertía en su propia clínica, pero que atendía hasta como a nivel de edad media, ¿no? Le daban gallinas y los atendía a los pacientes. O sea, no buscaba el reconocimiento económico de la sociedad. Todo lo que ganaba se lo ponía a la clínica. Acá trajo el primer aparato de la zona de rayos directamente de Holanda. Todavía está ahí en la clínica. Cuando la clínica está en pleno auge, vienen personas de distintos pueblos. Se fue haciendo el centro de derivación, los médicos mandaban sus pacientes, especialmente las urgencias, y atendíamos toda la zona, venían, qué sé yo, de todos lados. Venían colectivos trayendo personas de 150 kilómetros a la redonda a hacerse atender acá. Había un micro o dos que recorrían así, venían con los pacientes, iban a la noche, así que se armó un lío total. Nosotros no comíamos ni dormíamos y atendíamos, qué sé yo, mañana, tarde y noche, dejamos, qué sé yo, hospedado cualquier cantidad de gente, pero siempre insisto con esa cosa de que eso debía ser un cambio social. La clínica está
tal cual, con la misma, diría, tecnología que cuando nací yo nací en esa clínica. Ahí la gente se entera del vínculo que tenía cada uno con René o con mi padre Juan José, como médicos rurales, ¿no? Y así terminé en un año con la diarrea estival, terminé con los empachos. Siempre era lo mismo, cuando uno se lo explicaba a una mujer le decía, y tiene que contárselo a la vecina, ¿no? Cuando querían pagar, le decían, mire, no, doña Benigna, usted, en vez de pagarme, quiero que le enseñe a 8 vecinas esto que yo le enseñé a usted. Y todo eso determina que en Jacinto Arauz, en un momento determinado, la mortalidad infantil llegó a ser 0. Y entonces un día el intendente se acercó, después de un tiempo, y dijo, ¿qué pasó? No se mueren más chicos, todo lo que había que hacer era mezclarse con la comunidad. Y así fue modificando la historia de Jacinto Arauz. La obra de los doctores Favaloro, siempre hablamos de los doctores, porque fueron tan importantes René como Juan José. Bueno, fue fundamental para el avance de nuestro pueblo. La labor de ellos siempre lo ven muy marcado en lo que es la atención permanente que tenían. Y creo que realmente hicimos un cambio bastante importante. Por eso se lo tiene siempre como el médico de nuestro pueblo, nuestro médico. Favaloro desarrolló muchas técnicas quirúrgicas. Fue el primero de abrir el tórax directamente abriendo el esternón. Yo sentía que podía hacer otras cosas. Seguía enamorado de la cirugía de tórax, que era lo que yo quería hacer en mi último tiempo de práctica en el hospital policlínico, y entonces a través del tiempo fui madurando esa idea de que esto era una etapa que había que terminar e irse a Estados Unidos a hacer otras cosas. Terminado su ciclo en Jacinto Arauz, la idea de él era perfeccionarse en un sitio de alta complejidad en cirugía cardiovascular. Y así fue como un buen día, ya a principios del 62, me fui con mis propios medios a Estados Unidos a explorar todo un mundo. Yo estaba contenta porque veía que quería progresar y uno en ese tiempo era ignorante porque, claro, uno ya se iba a otro país y le parecía que, no sé, una cosa rara porque acá vivíamos en un círculo tan chico. Fui a la Cleveland Clinic, que creía en el destino o en Dios, qué sé yo, me metió en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Es decir, yo llegué en el momento en que todo esto, la cirugía cardíaca empieza a desarrollarse así en la década del 50 y ya toma vuelo en la del 60. Y entonces estamos en el lugar que sin duda estaba no menos de 10 años adelantado que cualquier otro centro de Estados Unidos. René se va a Cleveland, a Ohio, y arranca desde 0. No la pasó nada bien allá al principio, La luchó, No le fue muy fácil. Empezó empujando camillas, porque él fue a aprender y le dieron los trabajos más humillantes. Bueno, al principio me tocaba hacer las tareas más inverosímiles, no sé, poner el paciente en la camilla, bueno, perfecto, yo hacía de camillero, había que poner una sonda Nelaton y ponía la sonda Nelaton, me dejaban cerrar piel y tejido celular. Dice, pero yo fui a aprender, había que bajar la cabeza y si había que limpiar una chata, había que limpiar una chata. Primero porque era sudamericano. Segundo porque apenas llegó a la Cleveland Clinic lo trató muy mal el jefe de investigaciones. Le dijo que acá eran todos indios, que no sabían hablar, casi se vuelve. Así que yo de a poco empecé a trabajar, trabajaba intensamente, iba a las 7 de la mañana, me retiraba a la tarde y ponía todo mi esfuerzo como siempre. Y después, cuando lo empezaron a conocer y vieron la calidad humana y científica que tenía, fue escalando posiciones. Donald Leffler, que era el jefe de él, que lo vio que era diferente, le da el gran paso porque Favaloro hacía la recorrida con los demás médicos, pero tenía 10 años más de promedio y tenía muchas cirugías hechas. Entonces veía lo que los residentes no veían y tenía una capacidad de memoria pero tan extraordinaria que sabía todo lo que les pasaba a los pacientes. Y un día van a hacer una cirugía el doctor Effler y el doctor Effler dice, le voy a abrir el tórax. Y Favaloro dice, no le abra el tórax porque lo que tiene problema en el abdomen. Al jefe máximo del servicio. Y el jefe le dice, bueno, le voy a hacer caso. Le abrieron el abdomen y tenía razón Favaloro. Al otro día Effler le dijo, bueno, doctor, mañana me acompaña, por favor, a operar con usted. Cuando empezaba la angioplastia y las discusiones, él era un crítico de los resultados
pero nunca una persona cerrada en pensar que eso no podía hacerse, sino que quizás no era el momento, no era el lugar. No solo era un visionario, no solo era un entusiasta, no solo era un maestro, sino que era un crítico muy severo de la ciencia, para que lo que uno decía o hacía, vuelvo a insistir en un concepto, estuviera basado en lo que nosotros llamamos la evidencia, que tuviera datos que lo soporten. Creo que si hay algo que nosotros podemos rescatar es el trabajo desde el campo científico de la medicina que dejara, no solamente para los argentinos, sino para el mundo, la trascendencia de esto. Yo siempre creo que el hombre se debe un poco a la sociedad donde vive, es decir, yo no puedo concebir al científico, al médico, no sé, al abogado, al ingeniero, el que sea, que se dedique nada más que a su formación específica. Yo no puedo vivir sin ver lo que pasa a mi alrededor. Favaloro era un creador, incluso creó instrumentales separadores para poder abrir bien el tórax. Y él jamás lo patentó, que podía haber ganado una fortuna increíble, podía haber hecho 4 o 5 fundaciones con ese dinero y no andar pidiendo como había que pedir para poder hacer las cosas. Podría contarles todo lo que me ofrecieron para que no volviera a este país. Podría decir que del famoso retractor para disecar las mamarias se han vendido 300.000 a $2.000 y nunca patenté nada. Solamente de allí, con el 10%, hoy tendría que tener $60 millones en mi bolsillo. Jamás patenté nada porque para mí lo material ha tenido poco valor a pesar de lo que se pueda decir. El equipamiento de que usan casi todos los cirujanos lo ha desarrollado él, pero él no lo ha patentado, no ha ganado nunca un centavo ni nada. Lo hizo porque así era Favaloro. Hombre de ciencia, escritor apasionado, médico rural y educador. Un profesional con fuertes valores éticos y un compromiso social sostenido. Un platense que hace 50 años inventó un puente que salvó a millones.